Hola a todos, en este episodio me entrevista el doctor Sean Baker. Es una entrevista que tuve con él el año pasado, a inicios del 2023, y hace tiempo. Y de nuevo aquí intenté utilizar lo que es la inteligencia artificial para traducir al español. Si quieres escuchar el original, voy a dejar los enlaces en la descripción. Ahí está todo en inglés y ustedes pueden poner los subtítulos en español generados por YouTube. Pero bueno, aquí está en español para que lo escuchen. Obviamente, pues hay errores de la traducción. Hay unos bloopers también muy chistosos a final de cuentas. Y en cuanto a la actualización de la información, mis padres ya están siguiendo una dieta baja en carbohidratos, una dieta cetogénica. En la entrevista, pues ahí menciono que no. Y bueno, tarde o temprano los resultados hablan por sí solos y se animaron a seguir esta dieta, vieron los resultados y pues la han mantenido hasta ahorita. Y bueno, espero que disfruten. Pero primero, si les gusta mucho este contenido, por favor consideren apoyándome con un like y suscribiéndose a mi canal de YouTube, de Spotify. También pueden seguirme en Fountain, que es una aplicación para podcasts, o siguiéndome en Nostr. Y si les encanta este contenido, apreciaría bastante si revisaran el Buy Me a Coffee. Es un enlace ahí donde tengo diferentes niveles de suscripción, incluso simplemente una donación. De esa forma yo a seguir dedicándole más tiempo para crear más contenido. Y bueno, espero que les encante el video. No podía sostener un teléfono celular en sus manos. El dolor era realmente intenso, y hubo una noche en la que simplemente se despertó llorando. Me despertó y se sentía desesperada. Ya estaba teniendo como depresión. Ella me dijo, ¿cómo? Probemos esto de la dieta carnívora. Si funcionó para Michaela, funcione para mí. Y yo le dije, sí, hagámoslo. Empecé la dieta carnívora. Fue increíble. Recuperé control de mi vida. Suspendí todos mis medicamentos. También todos me miran como loca. Nadie piensa que hago lo correcto. Ellos piensan que estoy asesinando pacientes. He tenido pacientes que me dicen que les ayudé a cambiar su vida. Eso se siente muy bien, te hace querer seguir haciéndolo. Ha sido mucho más gratificante. Me estaba decepcionando con la medicina. Estaba pensando en hacer un cambio de carrera. Está bien. Hola, chicos, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros al Dial, Fernando Morales, quien va a compartir con nosotros parte de su experiencia, donde te encuentras solo por curiosidad. Estoy en Chihuahua, Chihuahua ciudad, en el norte de México. Sí, he oído. También escuché sobre el perro. Es una broma. Tenemos perritos chihuahua, pero, de todos modos, es ahí donde creciste. ¿Eres originalmente o de dónde eres? Nací y crecí aquí. De hecho, viví en los Estados Unidos durante 10 años, en Georgia, en realidad. ¿Qué hacías en Georgia? Mis padres. El trabajo de mi papá nos llevó allí, así que crecí allí de niño. Regresé a México para estudiar. ¿Y qué es lo que practicas exactamente en estos días? Soy médico general. Tengo mi propia consulta privada, así que comencé la dieta carnívora en julio del año pasado, 2022. Y comencé a implementar la dieta carnívora este año, en febrero, de hecho. Así que soy médico general. Hago medicina general junto con la dieta carnívora con mis pacientes. Entendido. Entonces, lo has hecho tú mismo personalmente en julio de 2022, así que ha pasado aproximadamente un año y no llega a un año y medio, y lo has estado implementando en tu propia práctica. ¿Es eso lo que estoy escuchando? Sí, correcto. ¿Qué te llevó personalmente a comenzar con esta dieta loca, extraña, bizarra, he oído de todo, no científica? ¿Qué te hizo empezar con eso? Todo comenzó en 2021. Cuando digo nosotros, me refiero a mi esposa y a mí. Así que escuchamos sobre esto en 2021 de Jordan Peterson, en realidad y sonaba realmente extraño, como una locura. Y la forma en que lo describía sonaba muy restrictiva y como algún tipo de tortura, como comer solo carne. Así que, concluimos que era básicamente solo para casos extremos, como personas con problemas autoinmunes, así que lo dejamos en eso. Pero, en realidad, la historia interesante aquí es que mi esposa es una de las principales razones por las que me metí de lleno en la dieta carnívora. Para entender eso, tengo que explicar más o menos su historia. Ella había estado sufriendo de migrañas desde su infancia. Alrededor de 5 o 6 años. Ahora eso es muy raro. Sus padres la llevaban al consultorio del médico y decían que estaba actuando mal porque es muy raro que un niño desarrolle una migraña. Eso es más algo que sucede en la adolescencia o en los años de joven adulto. Más tarde, en su vida, le diagnosticaron migrañas. En ese momento, estaba tomando el Permato para controlar la migraña.
la frecuencia y la intensidad de las migrañas, y ella había estado en eso durante aproximadamente un año, más o menos, de manera intermitente, y para 2022, al principio, sus migrañas comenzaron a volverse mucho más intensas, como mucho más intenso y debilitante, como si estuviera incapacitada 3-4 días, cada semana, y la frecuencia era cada semana. Consultamos especialistas, aumentaron sus dosis, añadiendo más medicamentos que ella debía tomar. Fuimos incluso pero para entonces ella comenzó a desarrollar un dolor articular y un tipo de dolor neuropático en sus articulaciones que comenzó en su codo derecho, luego en su muñeca derecha y en el codo izquierdo, muñeca izquierda. Incluso fuimos con un reumatólogo para ver si era una condición autoinmune, pero no, todo estaba perfectamente bien. Le hicieron una ecografía para evaluar sus articulaciones. Parecía haber inflamación, como acumulación alrededor de las articulaciones, según lo que reportó el radiólogo, pero luego nos refirió a un cirujano ortopédico. Él pensó que era alguna compresión de nervio periférico, así que nos envió con un neurofisiólogo para hacer electromiografías o pinchar su piel con estas agujas para verificar si hay alguna compresión de nervio periférico. Ella lo hizo 2 veces. Y todo estaba claro, no había problemas con los nervios periféricos. Esta doctora nos dijo que si había algún problema, estaría en el sistema nervioso central, porque todo lo periférico estaba bien y claro. Y luego este cirujano ortopédico, simplemente dijo, ok, solo tienes que operar tu cuello, como ella podría. Mi esposa estaba en sus 20 tardíos. Y estábamos sorprendidos, porque no hay ninguna indicación en absoluto. Mi esposa también es médico general. No entendemos esta indicación aleatoria, así que simplemente lo ignoramos. Y mi esposa, ella, solo tuvo que vivir con esto. No podía sostener un teléfono celular en sus manos. El dolor era realmente intenso, así que tuvo que elegir entre este tipo de dolor neuropático o terribles migrañas. Y hubo una noche en la que ella simplemente se despertó llorando, me despertó, y se sentía desesperada. Ya estaba teniendo depresión. Ella estaba realmente mal, en un mal lugar en ese momento, así que me dijo, Fernando, probemos esta cosa carnívora. Si funcionó para Michaela, tal vez pueda funcionar para mí. Y para entonces ya estaba escuchando. Escucho mucho el trabajo de Safirian Amos, y en su podcast escuché que estuviste una vez. Y también el Dr. Bigman. Así que ya estaba convencido, ya estaba empezando a convencerme, pero luego mi esposa me pidió este favor y yo dije, sí, hagámoslo. Al día siguiente, comencé la dieta carnívora. Eso fue literalmente en julio del año pasado. Y, básicamente, mi esposa fue la razón principal por la que me metí en esto, y fue increíble. Como que ella simplemente recuperó el control de su vida, suspendió todos sus medicamentos al día siguiente también, todo el dolor neuropático desapareció. Sus migrañas no regresaron y ella era una persona completamente nueva, simplemente asombrosa. En lo personal, mi síndrome del intestino irritable también desapareció. Como pensé que era solo una condición permanente, pensé que era algo como, no puedes hacer nada al respecto, solo tomas medicamentos cuando tienes síntomas. Y simplemente desapareció. Y luego, como si mi fatiga crónica se hubiera ido. Incluso fui a Jiu-Jitsu, sintiéndome con esta nueva energía aumentada que estaba sintiendo. Así que, esa es básicamente la razón por la que comencé con la dieta carnívora, pero lo hicimos durante 3 meses, como recomienda el Dr. Ken Berry. Y tuvimos un viaje en noviembre del año pasado y en los hoteles realmente no podemos. Es difícil seguir la dieta carnívora de esa manera. Rompimos la dieta durante 3 meses enteros, y todos nuestros síntomas regresaron, sus migrañas regresaron, mi síndrome del intestino irritable regresó. Y luego, en febrero de este año, es cuando reiniciamos todo, y me sentí súper motivado para compartir esto con mis pacientes. Ha sido un viaje increíble desde entonces. Sí, es interesante porque, en retrospectiva, probablemente estés contento de haberlo roto y luego reconfirmado que realmente fue la dieta la que tuvo un impacto tan grande, porque podría ser que solo fue una casualidad. Y se va, simplemente tuviste suerte, fue una coincidencia y la dieta no tuvo nada que ver con eso. Pero claramente, si comienzas la dieta, tus síntomas desaparecen. Dejas la dieta, regresan y haces eso múltiples veces. Se vuelve bastante claro para casi cualquiera que eso tiene un gran impacto en eso y el
Ambas condiciones o las condiciones que has descrito con las migrañas, el dolor neuropático y el síndrome del intestino irritable, entre otros, he visto que mejoran muchas veces con la dieta carnívora. Así que es claramente, curiosamente, el síndrome del intestino irritable es muy común. Creo que es aún más común en México, si no me equivoco. Creo que es un diagnóstico muy común y sigo diciéndole a la gente, simplemente renombren el SII. En lugar de síndrome del intestino irritable, llámenlo. Estás comiendo nuestra propia maldita comida. Eso es realmente a lo que dije que debería renombrarse la enfermedad para describir lo que realmente es. Y entonces, ¿sabes qué estabas comiendo antes de todo esto? ¿Qué estaba comiendo tu esposa? Probablemente ustedes estaban comiendo una dieta similar. Imagino que comparten el mismo hogar, pero ¿cuál era la dieta que llevó a todos estos resultados negativos en la salud? En realidad, soy mexicano, ella es letona, así que ella es del noreste de Europa. Nuestras dietas eran completamente diferentes. No sabría si completamente diferentes, pero mi dieta como mexicano consiste en mucha comida procesada. Como nos encanta comer nuestros burritos, tortas y toda esta comida frita y aceites vegetales. Mucho, definitivamente mucho grano. Como nos burlamos de los mexicanos del centro que comen una torta de tamal, que básicamente es mucha masa. Y luego lo pones entre dos rebanadas de pan blanco, así que es como un ataque de carbohidratos, así que básicamente esa era mi dieta. Era mucha cantidad de granos, muchos frijoles, obviamente, estereotípico y, en cuanto a mi esposa, ella siempre fue una mala comedora. Ella estaba comiendo mucha comida procesada, mucha comida de McDonald's, nunca fue gorda ni nada, pero tenía una dieta terrible, mucha comida procesada, básicamente así que esa era nuestra dieta, antes de la dieta carnívora. Y hay una cosa de la que me gustaría preguntarte, que es algo que he notado personalmente en mi propia práctica privada. Así que veo que es más fácil para los hombres seguir una dieta carnívora estricta, solo carne. Y en cuanto a mi esposa y mis pacientes femeninas, veo que para ellas es como si tuvieran que agregar alguna fruta o algo para darle sabor a la carne, como son casos anecdóticos. Pero me gusta tu perspectiva sobre eso. Mi pareja, similar, era vegetariana cuando la conocí hace años, pero estaba en proceso de alejarse del vegetarianismo porque tenía problemas intestinales terribles, y ha hecho la transición a lo largo de los años y ahora probablemente es un 90%. 5% de carbohidratos, pero ella todavía tendrá un poco de fruta, un pedazo de aguacate de vez en cuando. Obviamente, como bien sabes, hay diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres. Las mujeres tienden a tener más grasa corporal que los hombres, por lo que pueden tener un requerimiento energético un poco más alto, quizás, o al menos, un porcentaje de grasa más alto. Algunas mujeres tienden a consumir un poco más de grasa en su dieta que los hombres, o energía en general, así que eso podría estar relacionado con los carbohidratos. Y, por supuesto, siempre ha existido el condicionamiento social, al que la mayoría de las mujeres han estado sujetas. Se necesita ser lo más pequeña posible, comer muchas ensaladas, y ese tipo de cosas. Por lo tanto, puede haber un condicionamiento social. Claramente, hay diferencias fisiológicas, y no es infrecuente que algunas mujeres digan que, y puede que esté relacionado con los ciclos menstruales, tienen diferentes tipos de requerimientos de energía. Al final del día, haz lo que funcione para ti. Si ella puede mantenerse alejada de sus migrañas y sentirse bien, y agregar un poco de fruta, no hay nada de malo en eso, en mi opinión, creo que está completamente bien. Para mí, esto no es algo religioso, no es dogmático, no debes comer solo carne. En última instancia, creo que la carne es un alimento increíble para la salud. Creo que es uno de los alimentos más saludables. En mi opinión, es lo más saludable que podemos comer de todos los alimentos que podemos elegir. Y cuanto más de eso comemos, generalmente mejor. Pero no quiere decir que algunas personas lo hagan un poco mejor o se sientan mejor, o simplemente que tal vez sea más sostenible para ellas. Solo psicológicamente, tener ese pequeño sentido de, sí, en realidad, esta dieta, al ser también una dieta de eliminación, es una de las principales cosas que mis pacientes me están diciendo, es que no se dieron cuenta de que ciertos alimentos les causan ciertos problemas. Por ejemplo, mi esposa descubrió que la lactosa y, obviamente, los aceites vegetales son lo que desencadena su migraña casi definitivamente. También descubrí que la lactosa, para mí personalmente, me causa caspa, como una caspa realmente intensa. Así que creo que eso es otra cosa fantástica sobre la dieta carnívora. Descubres pequeños detalles sobre tu propia dieta, como lo que deberías comer. Sí. Como dije, si asumes que hay algo en la dieta que está llevando a la condición X, Y o Z, pero estás comiendo 100 cosas, es realmente complicado aislarlo.
Y si hay dos cosas causando el mismo problema, cuando solo aíslas uno de ellos o eliminas uno de ellos, todavía tienes otro que está causando un problema, así que al seguir una dieta carnívora y ser muy selectivo y minimizar lo que consumes, es mucho más fácil notar el impacto de los alimentos individuales y cómo te afectan. Así que sí, definitivamente. No sé, solía haber un juego llamado Clue. No sé si alguna vez has oído hablar de eso o jugado. Era como si tuvieras todos estos personajes y era una escena de asesinato y era el coronel Mostaza en la biblioteca con un candelabro. Tenías que seguir haciendo preguntas para averiguar quién lo hizo y te tomaba mucho tiempo. Pero si solo hubiera un personaje y una arma, sería bastante fácil averiguar quién lo hizo porque esa es la única opción que tienes. Sí, definitivamente simplifica, porque muchas de las pruebas de sensibilidad alimentaria que tal vez un alergólogo podría proporcionar, como la prueba de punción en la piel, ha demostrado no ser particularmente útil, no es particularmente precisa. He visto a muchas personas decir, tuve una prueba de sensibilidad en la piel que decía que no podía comer carne roja, pero la tolero bien. Creo que esta es realmente la mejor manera de resolver esos problemas, honestamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una cosa que creo que ayudará. Oh, adelante. Adelante. Iba a preguntarte, entonces en febrero, dijiste que te sentías con más confianza para comenzar a aplicar con tus pacientes. ¿Y cómo llegaste a la decisión de hacer eso? ¿Y cómo ha sido recibido por tus pacientes? Así que la decisión fue básicamente por mi propia experiencia personal. Me di cuenta, oh Dios, como que esta cosa resuelve problemas. Como si resolviera el problema de mi esposa. Mi esposa, como deberías haberla visto. Se veía como una mujer de 60 años. Tenía un montón de medicamentos diferentes que estaba tomando a finales de sus 20s, y ver cómo todo eso simplemente desaparecía. Y su condición de migraña de toda la vida y mi condición de síndrome del intestino irritable de toda la vida simplemente desaparecieron. Estaba convencido, y para entonces, obviamente estaba leyendo y escuchando un podcast y videos del Dr. Kembry. El Dr. Anthony Chaffee y Foodinam Mouse también habla de ello, de manera muy vívida. Así que, a partir de eso, sentí la confianza completa, como si esto fuera a funcionar. No veo cómo no lo hará. Y una vez que empecé a dar este consejo, estas recomendaciones a mis pacientes, casi todos me miran como si estuviera loco. Pero en México, es muy común que la gente pruebe la medicina alternativa, como las hierbas y la medicina homeopática. Así que creo que ese es un pequeño punto a favor aquí en México. La gente cree en estas cosas, mucho más, creo, que tal vez en los Estados Unidos. Además, en el norte de México, es parte de la cultura tener carnes asadas, que son básicamente barbacoas. Es muy común que, cada fin de semana, la gente se reúna y simplemente fría bisteques. Así que creo que eso ha sido un gran beneficio. Y la adopción, como que la gente me mira como si estuviera loco, pero luego me dicen que está genial. Si lo que dices es cierto, entonces ya soy básicamente un carnívoro. Porque les encanta la carne, pero siempre les digo que no es exactamente así. No es que la carne tenga propiedades mágicas en sí misma. Si solo agregas carne a lo que ya estás comiendo, no va a hacer que nada desaparezca mágicamente. Se trata de lo que estás eliminando. Eso es lo más tacto que se puede decir. Y son esos pacientes que realmente me escuchan, que realmente se atreven a hacer estas cosas, los que reportan más daño. En realidad, ya tengo un par de pacientes que han revertido con éxito algunas de sus condiciones crónicas. Y junto a ti, voy a comenzar este mes carnívoro en enero, como el desafío carnívoro de un mes. Ya tengo un grupo con algunos pacientes exitosos, además de personas que están dispuestas a probarlo. Y no conozco a nadie más en Chihuahua, otros médicos generales o doctores que hagan este tipo de intervenciones, pero espero comenzar a crear una comunidad aquí. Y espero que de esa manera muchas personas comiencen a adoptar esta forma de comer, esta forma tradicional de alimentarse. Definitivamente, ha crecido enormemente. Este será el 7º año que he realizado el Mes Mundial del Carnívoro. Lo empecé hace 7 años porque no me gustaba que el mes vegano, fuera en enero, que es cuando es mi cumpleaños. Pensé, voy a hacer un mes carnívoro. Ahora hemos comenzado eso. Literalmente hay cientos de miles de personas alrededor del mundo que lo intentan ahora. Es interesante. Es una buena introducción a eso. Déjame preguntarte, con respecto a los pacientes, dices que algunos de ellos están dispuestos a hacer esto. ¿Hay algún tipo de paciente, como un paciente mayor, un paciente joven, un paciente que tiene muchas enfermedades, que sea más propenso a recibir el mensaje y realmente llevarlo a cabo en tu experiencia? ¿O puedes hacer un comentario al respecto? Sí, de hecho, la mayoría de las personas que veo no son exactamente jóvenes. Generalmente son personas alrededor de los 40 años. Las personas que he visto que lo están probando, sí, son personas alrededor de los 40 años más o menos.
Pero tengo jóvenes que han estado probando la dieta carnívora, no sabían si lo estaban haciendo bien. Y terminan viniendo conmigo para ayudarles a guiarlos un poco. Y, obviamente, los refiero a simplemente repito básicamente lo que otros doctores en este campo, que tienen mucha más experiencia, están haciendo. Pero sí veo a muchas personas mayores, como aquí en México, no sé cómo es en los Estados Unidos. Creo que, por lo que escucho, muchas personas han perdido la fe en su propio sistema de salud. Se ha perdido mucha confianza en cuanto a la relación médico-paciente. Pero aquí en México hay personas que todavía, especialmente las personas mayores, ven a los doctores como algún tipo de líder, o no sé cómo expresarlo. Ellos los ven con cierto respeto, así que cuando les das algún consejo, lo toman en serio. Y de hecho, veo que las personas mayores son muy receptivas a estas nuevas ideas. En realidad, no hay un grupo exactamente que esté más dispuesto a adoptar esta dieta, pero realmente veo que más personas están en sus 40 años. Más o menos. Sí, a menudo son personas que han experimentado suficiente dolor porque la mayoría de los veinteañeros se sienten bastante bien y dicen, comeré lo que quiera, y no, piensan en ello. Pero una vez que comienzas a acumular el daño, entonces te das cuenta, un momento, no me siento muy bien, no quiero pasar el resto de mi vida en esta condición, y así tienen que tener una cantidad suficiente de dolor, o un punto de dolor que les permita estar dispuestos a cambiar. ¿Qué tipo de condiciones has visto personalmente como médico en tu propia práctica en respuesta a esta dieta? Hasta ahora, desde que realmente comencé en febrero, es como las condiciones más comunes: diabetes, hipertensión, problemas de piel, migrañas, síndrome del intestino irritable, reflujo ácido. Nada extremo hasta ahora. He tenido algunos pacientes con enfermedades autoinmunes, a quienes realmente he estado tratando de animar a que prueben esto, porque siento que sería una experiencia increíblemente personal ver cómo manejar a este tipo de pacientes, pero hasta ahora ninguno de ellos ha persistido. Una de las principales quejas que recibo es que es realmente caro. Así que trato de decirles que no tienen que estar comiendo ribas todos los días. Pueden comer carne molida, por ejemplo, o incluso, sí, lo único que pueden pagar son carnes procesadas, como salchichas y cosas por el estilo. Incluso eso tiene más valor nutricional, dependiendo del tipo de... Los ganadores que obtienes tienen más valor nutricional que la mejor superfruta o supervegetal. Puedes empezar poco a poco y luego ir aumentando. Intenté explicarles los costos a largo plazo de esto, como que en realidad es más barato si cuidas de tu salud y también ahorras tiempo en lugar de estar en el hospital todo el tiempo o esperando en la fila para recibir atención médica. Pero sí, esa es la principal queja que escucho. Cuando dijiste diabetes, ¿qué tipo de mejoras has notado? ¿Has visto disminuciones significativas en la hemoglobina? Aún no sé, pudiendo dejar la medicación. ¿Qué tipo de cosas has visto con la diabetes? Sí, exactamente. Comenzaron a dejar de tomar medicamentos, como insulina. Esa es una de las primeras cosas, de las que empezaron a reducir la dosis hasta que completamente elimínalo. Y sí, la hemoglobina aún no se baja sus niveles de insulina. También comienzan a regularse. No sé, es simplemente mágico, y no lo creen. Entonces, pero pido un panel básico, un panel metabólico, niveles de insulina y todo, al principio. Y luego, después de 3 meses, volví a pedir eso. Así pueden ver las mejoras a lo largo del tiempo. Pero creo que incluso más importante que eso es que se sienten físicamente mejor, como que pierden peso, su cronicidad, su confusión mental desaparece. Así que eso es lo que veo en las personas con diabetes principalmente, simplemente mejoran en general, como en todo, recuperan su vida. Sí, ciertamente lo he visto yo mismo, y es consistente en todas partes, no importa en qué parte del mundo te encuentres. Supongo que haré referencia a eso porque dijiste que en México hay una preferencia dietética particular. Hay diferentes alimentos, tienes que ver con la dieta carnívora. Hay algunos alimentos en particular que enfatizas para las personas. Sé que mencionaste carne asada, pero ¿cómo la introduces a las personas? ¿Qué les dices que coman? En la dieta carnívora pueden comer cualquier cosa que sea carne, mariscos, cerdo, pollo y carne roja. Siempre enfatizaría que la carne, kilo por kilo, es como lo más nutritivo que puedes comer como humano. Así que trato de comer eso tanto como sea posible, pero puedes comer cualquier otro tipo de carne. No hay problema. Huevos. A la gente le gusta escuchar chicharrón prensado. Es un tipo de cerdo. Es como
tocino de una manera en que les doy como pequeños consejos, y para aquellos que quieren agregar un poco de sabor, porque es muy típico, todos saben que a los mexicanos les gusta la comida picante, o agregar como coberturas, o especias especiales a su comida. Yo digo, sí, puedes agregar tal vez un poco de jalapeños, pero no en porciones grandes, solo lo suficiente para darle un poco de sabor. Eso es lo que recomiendo, inicialmente, para que puedan comenzar a reducir lentamente su dieta altamente procesada. Y luego, por lo que he notado, muchos hombres con el tiempo terminan eliminando todos estos chiles extra y cosas así que añaden para dar sabor a la comida porque se dan cuenta de que esas cosas en realidad están provocando el reflujo. Aquí es muy común en México que las personas sufran de reflujo ácido. Es como una de las condiciones más comunes. Es sorprendente la cantidad de pacientes que están en omeprazol, como si empiezan a sentir algo de reflujo, toman omeprazol y siguen bebiendo alcohol, su cerveza y comiendo chile. Y luego es sorprendente cómo solo tienen que eliminar ciertas cosas y todos estos medicamentos simplemente desaparecen. Sí, es interesante, particularmente con el omeprazol y los otros inhibidores de la bomba de protones. Están diseñados para ser tomados solo por un periodo muy corto de tiempo, y sin embargo, hay personas que los toman durante décadas, años, y tienen efectos secundarios significativos en cuanto a la densidad mineral ósea, la demencia y algunas de estas otras cosas que se han asociado con eso. Así que es bueno poder sacar a esas personas de eso. Ahora, mencionaste que tu esposa también es médico general. ¿Practican juntos o son parte de un grupo o cómo está organizada su práctica? Nos conocimos en un intercambio en Europa. Ella se graduó primero y luego vino a mí. Yo me gradué de la escuela de medicina y luego fui a ella y después nos mudamos de regreso a México. Ella no puede ejercer aquí. Ella no ha hecho nada. Decide seguir siendo mamá. Tenemos 2 hijos. El tercero está en camino. Así que decidió quedarse en casa como madre que educa a sus hijos en casa y ella me ayuda. Sin embargo, a ella le gustan las redes sociales y me ayuda a organizar mi agenda y otras cosas, además de compartir su experiencia. Así que, dentro, y no estoy seguro de cuán grande es Chihuahua, estoy seguro de que hay mucha gente allí. No conozco los números exactos, pero otros médicos en tu comunidad, porque estoy seguro de que refieres pacientes a otros especialistas y como médico general, claramente lo harías. Alguno de ellos sabe que estás haciendo dieta carnívora o promoviendo eso. ¿Ha habido algún tipo de ¿qué demonios le estás haciendo a mis pacientes? O algo por el estilo? Sí, ha habido. Antes de comenzar mi práctica privada, trabajaba en esta clínica municipal, gubernamental. Así que, en realidad tienen un departamento de diabetes como personas con condiciones crónicas. Bueno, no solo diabetes, sino condiciones crónicas, como hipertensión y demás, y yo sería como un médico de respaldo. Si un médico no podía ir o estaba de vacaciones, yo lo cubriría ahí. Siendo una persona joven e ingenua, comenzaría a cometer el terrible error de sentir que, o no, tengo una solución para los problemas de estas personas. Tengo que implementar eso. Tengo que hablarles sobre ello, así que estos pacientes venían a mí y yo les hablaba sobre la dieta carnívora. Pero no son mis pacientes, solo estoy cubriendo allí. Generalmente, mi trabajo era solo darles su insulina, básicamente darles, reabastecer su receta y luego enviarlos de regreso. Pero intentaría darles toda la charla, y eso crearía algo de fricción más adelante porque, obviamente, yo me iría, el médico regresaría y tendrían una consulta con él, dentro de 3 a 6 meses después. Y estoy bastante seguro de que empezarían a contarle a este médico sobre lo que les dije y cuando regresaba a este hospital podía sentir como esta tensión. Nadie me dijo nada directamente, pero la gente dejó de hablarme sí. Todos me miran como si estuviera loco. Hasta ahora no he tenido a nadie que piense que estoy haciendo lo correcto. Piensan que estoy loco, probablemente asesinando pacientes. He escuchado de algunos pacientes, sin embargo, que hay 1 o 2 médicos aquí, como un cirujano bariátrico, que implementa una dieta baja en carbohidratos. He estado pensando en ponerme en contacto con ella, pero creo que somos muy pocos los que realmente implementamos algo así. Espero que los números vayan a crecer. Están creciendo aquí en EU. Escuchamos más sobre ellos todo el tiempo, mientras la evidencia se vuelve cada vez más clara. Y la buena noticia es que hay estudios que se están realizando y se realizarán. De hecho, soy parte de un. Formo equipos de financiamiento con investigadores para realizar estudios sobre diabetes y enfermedad autoinmune. Con suerte, y estad atento.
Espero que eso se concrete. Al menos tienes un poco más de munición para mostrarle a tus pacientes o colegas que, hey, hay literatura científica real y creíble sobre esto, lo cual creo que es increíblemente importante para alguien en tu posición. Puede ser incluso aterrador adoptar este tipo de posición contraria, a pesar de que los resultados son lo que son. Y claramente, tú lo has experimentado, estoy seguro de que has tenido pacientes que lo han experimentado, así que sabes que al menos en algunos casos, funciona bien. ¿Terminaste perdiendo peso personalmente o tuviste un cambio en ti mismo? Sé que dijiste que el SI está mejor, la fatiga crónica mejoró, pero ¿hubo algún tipo de cambios físicos que la gente pudiera ver cuando te veía? Oh, sí, claro. No sé si puedo compartir la pantalla aquí. Mostrar imágenes está bien, así que estoy compartiendo esta imagen aquí. ¿Puedes ver eso? Ese eres tú. Es tu esposa la que está a tu lado, con el cabello rojizo. Esa es mi esposa, sí. Pesaba alrededor de 93 kilos. En esa foto. Está bien. Actualmente peso 73 kilos, así que he perdido 20 kilos. Y también te dejaste barba. Me volví más masculino. Sí, ese soy yo ahí también. Y ahora hago jiu-jitsu por la energía extra. Nunca he estado en mejor condición en toda mi vida. Ahora tengo casi 30 años, pero durante la mayor parte de mis 20 años, con la escuela de medicina y todo, simplemente perdí mi forma, me sentía terrible. Y pensé que esta fatiga crónica que sentía era simplemente algo que la medicina me había dejado. Estoy completamente arruinado ahora, pero, wow, me siento tan vivo en este momento. La cantidad de energía y vida que se me ha devuelto es simplemente asombrosa. Realmente se pierden algunos años. Muchos médicos, yo incluido, sentimos que te cansas un poco de la medicina. Te cansas de ver a las mismas personas de siempre sin mejorar. Particularmente estoy seguro, en la práctica general sientes que, como dijiste, solo estoy ahí para renovar recetas todo el día, como en la clínica de diabetes. Ha mejorado su disfrute en su propia práctica personal desde que implementó este estilo de enfoque. Sí, y realmente me siento mejor cuando un paciente metabólico mejora. Veo muchos resfriados, gastroenteritis, muchas condiciones agudas y se vuelve cansado, es repetitivo, simplemente solo estás tratando síntomas. No sientes que estás haciendo algo impactante, pero cuando ves a las personas venir a ti y decirte, literalmente tengo pacientes que vienen a mí diciendo que han cambiado, que les ayudé a cambiar su vida. Eso se siente increíble, muy bien, y realmente te hace querer seguir haciéndolo más y más, así que ha sido mucho más gratificante. De hecho, me estaba decepcionando con la medicina hace unos años, incluso estaba pensando en hacer un cambio de carrera. Pero, después de esto, creo que el hecho de que sientas que estás haciendo algo impactante realmente ayuda mucho. En mi opinión, creo que todos los médicos generales podrían, también revivirían su pasión por la medicina, como sus razones para estudiar en primer lugar si adoptaran este tipo de prácticas. Sí, creo que la mayoría de nosotros entra en la medicina con la impresión subyacente de que realmente vamos a ayudar a las personas y luego entras en la práctica y te das cuenta de que todo lo que soy es un técnico repartiendo recetas. Pierdes eso. Sí, hay un pensamiento que se pone en ello cuando te preguntas cuál es el medicamento adecuado para esta condición, pero al final sientes, realmente estoy haciendo una gran diferencia. Y ahora, probablemente sientes que sí, realmente estoy haciendo una diferencia en la vida de estas personas. Como fui cirujano durante muchos años, sí, cuando opero a alguien, impacta su vida y hace una diferencia y, con suerte, los mejora. Pero eso fallece en comparación con lo que siento que puedo lograr ahora con solo buenos consejos sobre estilo de vida, realmente buenos consejos sobre nutrición. Es mucho más interesante que tan difícil es hacer una dieta carnívora en México. Es difícil conseguir carne de res de calidad. Es difícil obtener las cosas que quieres. Creo que algunas personas dicen que en algunos lugares sí y en otros no, pero ¿cuál es tu experiencia donde estás localmente y supongo que en Chihuahua? Sí, en el norte de México es fácil. La carne es parte de nuestra cultura. La carne de res es parte de nuestra cultura. Tenemos muchos ganados grandes y amplios terrenos para que pasten, así que no es un gran problema en el norte de México. Sin embargo, en el sur de México es mucho más difícil. Allá, su principal fuente de carne es el cerdo y la carne de res es realmente cara.
Y para ellos, creo que sería mucho más difícil para ellos comer carne roja, principalmente cerdo, centro de México. Se come mucho más, consumen muchos más granos y cosas así, pero pueden conseguir carne con bastante facilidad. La parte industrial de México está alrededor del centro, por lo que hay un acceso mucho más fácil a los productos, pero creo que el norte de México es una oportunidad fantástica para que muchos mexicanos cambien sus vidas. Y en cuanto al costo, es prohibitivamente caro, es mucho más caro. He estado en México algunas veces, principalmente en las áreas turísticas. Nunca he estado realmente en lo que probablemente sea el verdadero México. Y recuerdo que tenían buena carne de res, y no era tan cara, ciertamente no más que salir a comer en un lugar de EU, probablemente más barata que salir a comer en un lugar de EU. Restaurante. Entonces, ¿cuál es el costo relativo, particularmente, dado el ingreso promedio de las personas donde te encuentras? Sí, ese es el asunto. El ingreso promedio aquí en México es mucho más bajo que en los Estados Unidos. Es caro, por ejemplo, la carne de res molida la puedes encontrar entre 80 y 100 pesos el kilo. Si hago la conversión rápida, aquí 80 pesos por kilo, esos son 4 pesos con 50 centavos por kilo. Eso sería más barato que los EU, carne de res molida. Eso cuesta la mitad en EU, no está mal. Está bien, sí, y por un líbar alimentado con pasto. Lo encontré a 19 pesos con 40 centavos por kilo aquí en Chihuahua. Cuesta alrededor de 10 pesos por libra. Un poco menos de 10 pesos. Puede ser similar o más barato que en EU. Pero considerar el costo de vida y el ingreso real del promedio, que probablemente sería mucho menor en México que en los Estados Unidos. Entonces, cuando ves a las personas y pones, bueno, déjame preguntarte personalmente, cuando hiciste la transición a carnívoro y tu esposa, ¿alguno de ustedes experimentó algún tipo de efecto negativo significativo? Porque suena como si fuera bastante positivo, pero ¿hubo algún negativo que acompañara eso? No. Sí, tuve mucha diarrea, pero también estaba tomando café. Así que, cuando empecé a dejar el café, la diarrea simplemente desapareció. Así que el problema era el café, no exactamente la carne. He estado tomando y dejando el café desde que empecé la dieta carnívora. Entonces cuando traes el café, regresa la diarrea. Sí, tengo muchos problemas intestinales. En cuanto a mi esposa, negativos. No. Básicamente, no ha tenido ningún efecto negativo cuando está en la dieta carnívora o en una dieta muy baja en carbohidratos. Sí, mi principal problema fue la diarrea y de hecho, esa ha sido la principal queja de mis pacientes también, la diarrea. Y piensan que el estreñimiento es cuando vas menos frecuentemente, como si se sorprendieran de que después de no comer mucha fibra y no ir muy seguido, piensan que eso es un problema, pero les expliqué que no lo es. Sí, es una cosa donde tienes que entender que no necesitas ir al baño 2 o 3 veces al día. Puede ser cada 2 días o incluso con menos frecuencia. Y no es estreñimiento, simplemente no tienes tanto material de desecho que eliminar. Te das cuenta de que, dijiste que tenías, estabas en algún tipo de medicamento para el SI. Algunos toman medicamentos para el SI. ¿Te medicabas tú? ¿O alguien más para el SI? No, normalmente solo lo aceptaría. Si estaba estreñido, estaba estreñido. Si tenía diarrea, tenía diarrea. Si tenía algún dolor o hinchazón, simplemente lo aceptaría. Simplemente lo enfrenté, y es común. En Estados Unidos, es el 15 o 20% de la población no tiene. He leído que en México es incluso más alto, lo cual podrías confirmar o negar. Pero, ¿qué hay de? ¿Qué tal? A nivel mental, cognitivo, y en cuanto al estado de ánimo, ¿notaste algún cambio al cambiar tu dieta? Personalmente, me sentí más enérgico y, según mi esposa, sí, estaba mucho menos gruñón. Pero supongo que eso tiene que ver con el hecho de que estás menos cansado cuando te sientes enérgico y no exhausto. Supongo que simplemente estás en un mejor estado de ánimo en general. Mi esposa mejoró. Ella tenía depresión, una depresión bastante grave. Y eso simplemente desapareció. Para ella fue muy notable su estado de ánimo. Su estado de ánimo cambia. Fue asombroso. Ahora, dijiste que ella es una mamá que se queda en casa, si entendí bien, y tienen un par de hijos. ¿Las dietas de los niños son a base de carne o cómo lo manejan? Sí, actualmente estamos cambiando de casa, pero estamos remodelando la casa a la que estamos a punto de mudarnos. Así que estamos quedándonos en la casa de mis padres y con nosotros. Cuando estábamos en nuestra propia casa, ellos comían carnívoro, bajo en carbohidratos, algunas frutas, verduras. Les encantan las frutas, también les encantan los lácteos.
pero esa era básicamente su dieta. Aquí con sus abuelos, desafortunadamente, es muy difícil controlar la dieta. Están comiendo mucha pasta y pizza. No nos gusta, pero como solo estamos aquí temporalmente, lo estamos permitiendo por ahora. He estado tratando de educar a mis padres para que hagan esto. Mi papá no quiere cambiar. Mi mamá, al menos ha eliminado los aceites de semillas, pero es realmente difícil para las personas cambiar sus hábitos, especialmente si no están, como mencionaste anteriormente, si no están sufriendo, porque son esas personas que están sufriendo más, las que están más dispuestas a hacer los cambios más drásticos. No sé, y tal vez tú tengas alguna idea, o tal vez ni siquiera seas lo suficientemente grande para saber esto, pero obviamente, así como la dieta americana ha pasado a ser más basura ultraprocesada, estoy seguro de que la dieta mexicana también lo ha hecho. Hubo algunas grasas tradicionales, como las grasas para cocinar. Mencionaste los aceites de semillas. Esto es algo que algunas personas lo demonizan, otras piensan que no hay nada de malo, es controvertido, pero ha habido un cambio en lo que antes se usaba en la cocina mexicana, como la mantequilla, la manteca y el cebo, y ahora ha sido reemplazado por la margarina y el aceite de soya. ¿Qué ha pasado con el tiempo en México o lo sabes? Sí, en realidad he hablado de esto con mi propia abuela y mis pacientes mayores. Así que sí, en ese entonces definitivamente era mucho más común usar mucha manteca. Eso era muy común. Usaban aceites de semillas en ese entonces. Y mi abuela decía que sí, los usaban todo el tiempo. Ella nació alrededor de 1945. Sus padres estaban usando aceites de semillas, pero definitivamente también mucha manteca. Así que siempre ha sido, aparentemente, parte de la cultura mexicana usar algunos aceites de semillas, pero parece que al menos estaba a la par con la manteca. Sí, siempre, desde que fue inventado, a finales de 1800, solo ha existido durante ese tiempo. Así que, eso es más tiempo del que tú y yo hemos estado vivos, pero definitivamente no es mucho, en una escala de existencia humana. Lo que he visto es que, en particular, Estados Unidos es malo en el hecho de que permitimos anuncios de medicamentos en la televisión. Creo que Estados Unidos y Nueva Zelanda son las únicas dos compañías en el mundo que permiten eso, lo he visto. Ahora, en Sudamérica, no en México, que es parte de Centroamérica, sino en Sudamérica o un poco de América del Norte todavía, mi error. Pero, en Sudamérica, sé que ha habido esfuerzos para eliminar los alimentos ultraprocesados en algunos de los países. No recuerdo cuáles, tal vez. No sé, Uruguay o cosas así. Vi que en México hubo un periodo de tiempo en el que intentaron hacer que los dulces o refrescos fueran difíciles de consumir para los niños pequeños. Todavía existe ese sentimiento. Como es el clima nutricional en México, están todos a bordo con la mayor cantidad de comida procesada posible. Están tratando de controlar eso. Intentaron eso hace unos años. Intentaron aumentar los impuestos sobre estos alimentos ultraprocesados y empezaron a poner estas grandes etiquetas porque nadie lee la etiqueta nutricional en la parte de atrás, en la parte frontal de cada caja de Skittles o algo así. Estas grandes etiquetas que dicen cosas como exceso de azúcares, exceso de calorías. Pero, realmente no he visto un gran impulso por parte del gobierno o de la sociedad en general para tratar de eliminar los alimentos ultraprocesados. Es simplemente parte de, desafortunadamente, parte de la cultura. Es muy común que un mexicano, después del trabajo o por la noche, salga a comer un antojito. Y te sirven un plato gigante, de totopos, con salsas y dulces, y está lleno de un montón de basura ultraprocesada. Y eso es muy común. Llevas a tu novia a tener estas cosas un día y esas cosas, es muy común aquí. Así que ese es el lado desafortunado de las cosas. Hay una guerra contra la carne en México como la que hay en otros lugares de Europa y en Estados Unidos hasta cierto grado. Están empujando a todos a adoptar una dieta basada en plantas. Hay un comité de guías alimentarias mexicano como el que hay en los EU y están diciendo que debemos dejar la carne por plantas. ¿Eso es común? No, siguen siendo tradicionales. Personalmente, no he escuchado nada de eso. Aún sé que en las ciudades más grandes, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, estos movimientos son mucho más grandes. La gente está impulsando más movimientos basados en plantas y sostenibles, pero en Chihuahua, México, siempre decimos que sigue siendo un gran rancho. Es una ciudad, pero la gente es más conservadora en ciertos aspectos. Pero sí, es principalmente en las grandes ciudades donde ves ese tipo de cosas. Sí, es como vivir en un enorme rancho ganadero. Probablemente sea un buen lugar para estar, siendo honesto. ¿Cuál, en tu opinión, es la mayor dificultad dentro de tu práctica
para que las personas tengan éxito en esto. Es falta de recursos, falta de información. Si pudieras diseñar la práctica ideal y tuvieras recursos ilimitados, si tuviera tanto dinero como quisiera gastar, ¿cómo cambiarías las cosas? Buena pregunta. Primero, comenzando con las principales quejas. Totalmente. Es caro. Es caro aquí para el mexicano promedio. Y esa es la queja número 1. Número 2. No hay suficiente información en español. Intenté buscar la dieta carnívora en español y no encuentro casi nada. Tenía algunos canales de YouTube aleatorios hablando de eso, ciertos videos, pero no hay canales como en los Estados Unidos, dedicados a la dieta carnívora, así que hay una gran falta de información. Estoy tratando de cambiar eso. Empecé un canal de YouTube hace unos días, hace unos meses, pero si tuviera recursos ilimitados, definitivamente intentaría hacerlo. Difunde la información lo más lejos y amplio posible. Crea una campaña de marketing intensa, básicamente, para que la gente tome conciencia de esto. Y creo que primero tienes que señalar las mentiras traídas a ti por la industria. La industria alimentaria. El libro La comida Fiat, que salió recientemente, es un libro increíble. Quiero traducir y hacer videos sobre eso, así que si tuviera dinero, me gustaría hacer una gran publicidad sobre eso porque la gente tiene que identificar el problema primero, ya que les ofreces una solución, pero aún tienen todos estos conceptos erróneos en su mente. Va a ser muy difícil para ellos cambiar de opinión para empezar. Así que haría campañas de marketing y no sé, supongo que también invertiría en agricultura regenerativa. ¿Cómo? Tratar de reducir los precios de la carne de res. Olvido su apellido, pero hay un tipo, su nombre es Alejandro, y no recuerdo su apellido, pero creo que es un ganadero regenerativo en Chihuahua, en la región. Sé que está reverdeciendo el desierto allá afuera. Obviamente, probablemente sea muy desértico con sus prácticas ganaderas. En realidad, al menos, no en los meses calurosos y secos, pero en el resto del año, tiene un amplio crecimiento de pasto. Es bastante interesante que se pueda cambiar ese nombre. De hecho, cambia el microclima de tal manera que llueve más porque es interesante, porque, como una vaca, a medida que el suelo mejora y retiene más, la humedad sube y vuelve a bajar en forma de lluvia. Así que, en realidad puedes cambiar el clima local con ganado manejado adecuadamente. Son cosas muy interesantes. Encuentras que entonces, hablaste sobre lo que harías a gran escala, pero individualmente para un paciente que necesita un paciente para tener éxito. Puedes simplemente entregarles un volante y decirles que se pongan a trabajar, o necesitan mucho apoyo, necesitan acompañamiento, entrenamiento. ¿Qué crees que se necesita para que una persona promedio tenga éxito? Desde mi experiencia personal y limitada, de nuevo, apenas comencé este año, y definitivamente veo que es un acompañamiento. Pero no solo es dar apoyo, sino crear una comunidad. Creé este pequeño grupo de WhatsApp donde las personas pueden ayudarse mutuamente. No solo hay un médico loco recomendando esto, sino que también hay otras personas que lo han hecho con éxito. Y la parte desafortunada es que, sí, no hay suficientes recursos en español y muchos de mis pacientes no hablan inglés al principio. Fue como tomar de la mano porque no había información disponible. Pero ahora que hay algunos casos exitosos, creo que formar grupos y comunidades va a ser lo que haga que esto crezca mucho, mucho más rápido. Así que creo que eso es lo que importa. Sí, he escrito un libro sobre esto, como quizás sepas, y ha sido traducido al alemán y al húngaro. Creo que hay alguien tratando de obtener los derechos en francés. Parece tener sentido hacerlo en español porque, Dios, hay tantas personas que hablan español en la tierra. Es como, creo, el tercer idioma más común en el mundo. Si no, creo, algo así. Así que, quiero decir he estado, la gente me pregunta por más y, depende de mi editor, de mis editores. No sé, no estoy seguro de qué dibujar. Supongo que hay suficiente demanda allí. Ellos pueden hacer eso. Así que se llama Victory Belt Publishing para cualquiera que esté preguntando, tal vez porque sé que alguien dijo que contactan al editor y luego hay algo que tienen que hacer con los derechos de las traducciones y cosas así. Así que eso podría ser útil. Dijiste que comenzaste algunas redes sociales. ¿Cuáles son los canales de redes sociales que tienes? Porque hay personas que me siguen que hablan español y tal vez tienen familiares que solo hablan español. Así que tal vez dame algunos recursos que tengas y asumo que haces tus cosas en español. ¿Es correcto? Correcto, sí, tengo Twitter, Instagram y Facebook y manejo un canal de YouTube. Puedes buscarme en YouTube como Fernando Morales, MD, y desde allí puedes encontrar todas mis redes sociales. Está bien.
Así que en Fernando Morales MD es donde puedes encontrarte y todas tus redes sociales en español para quienes intentan resolver esto. Interesante, ¿has tenido alguna experiencia en redes sociales? Por cierto, porque yo recibo mi parte de detractores y personas que piensan que me veo raro, que huelo mal, que soy estúpido y todas esas cosas. Entiendo que eso, solo me río de eso. Pero, ¿has sido tú? ¿Interacción en su mayoría positiva o cuál ha sido tu experiencia? Soy muy pequeño, como si apenas estuviera comenzando, así que, afortunadamente, aún no he tenido ninguno de estos encuentros negativos, pero definitivamente espero que esto suceda eventualmente si empieza a crecer. Has llegado lejos cuando tienes críticos, finalmente lo lograste, ¿verdad? Si puedo imaginarlo, así que estaré esperando. Eso. Sí, interesante. ¿Y tu esposa? Dijiste que te está ayudando un poco con las redes sociales. Ella realmente habla español. Dijiste que es letona, pero ahora aprendió a hablar español y todas esas cosas. Bueno, el español será su quinto idioma, así que habla inglés, letón, ruso, alemán y actualmente está aprendiendo español. Creo que sería un recurso muy valioso, así que de ella. Creo que nos gustaría expandirnos al ruso. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Sí, es interesante a medida que aprendes. No sé cuán fáciles son esos idiomas para traducir al español. Tal vez el inglés sería probablemente el que más aplicable sería, imagino. Pero sé que, cuando estaba aprendiendo francés, el español tenía más sentido porque las construcciones son muy similares. Y, así, fue interesante. Mi español es mínimo en el mejor de los casos, pero mi inglés apenas es bueno, así que no soy mucho definitivamente no soy un políglota o como quieras llamarlo. Está bien, nos quedan un par de minutos más. ¿Hay algo más que te gustaría compartir que no hayamos tocado? Me gustaría recibir tus comentarios sobre consejos y trucos. ¿Qué debería planear? Quiero recopilar datos de mis pacientes y me encantaría ayudarte. No sé si hay alguna manera en la que pueda ayudarte. Debería haber ciertos puntos de datos, cosas que debería recopilar. Bueno, creo que sí. Obviamente, la información sobre la diabetes es maravillosa. Creo que eso implica revisar los hemoglobina A1C y no. Sé si ustedes tienen acceso a los CGMS tanto allá, pero esos datos siempre son agradables de mostrar. Lo interesante para mí es que muchos críticos de las dietas bajas en carbohidratos, en general, cuando se trata de diabetes, dirán que sí has reducido su A1C, sí has reducido su glucosa en sangre, pero realmente no has impactado la enfermedad. Solo la estás enmascarando porque no les estás dando los carbohidratos provocativos. Pero lo que veo, en conjunto con las reducciones en la hemoglobina A1C, la reducción en la glucosa sanguínea promedio, las reducciones en el uso de medicamentos, que creo que es enorme, es que también ven la resolución o mejora de estos problemas en los órganos finales que ocurren como la insuficiencia renal crónica, la retinopatía diabética, la neuropatía periférica, esos tipos de cosas que mejoran. Así que si puedes documentar, por ejemplo, que muchos de tus pacientes que son diabéticos probablemente tienen enfermedad renal crónica de etapa 1 o etapa 2, y si mides eso adecuadamente utilizando cosas como las cistatinas en lugar de basarte en la creatinina, porque una medición basada en la creatinina se verá artificialmente inflada por el consumo de proteínas. Así que las personas que entienden que, hey, necesitas usar la cistatina C como medida o medirla directamente porque tanto la cistatina C como la creatinina son solo estimaciones. Así que, en realidad, tal vez documentar la reversión de la función renal o la reversión del daño renal sería realmente, creo, bueno de documentar. Obviamente, las reducciones de la presión arterial. Obviamente, el peso corporal es importante. Imagenología. No sé cuánto acceso tienes a la imagenología, pero la imagenología cardíaca es solo porque es la mayor preocupación. Y puede que estés prestando atención a algunos de estos nuevos estudios que acaban de salir, que indican que al consumir más grasas saturadas vas a elevar tu colesterol LDL y, por lo tanto, te vas a poner en mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y creo que eso es lo que la gente espera. Eso no es lo que estamos viendo típicamente. De hecho, estamos viendo que no parece ser el riesgo que una vez pensamos que era. Aún no tenemos suficientes datos para hacer esa afirmación con confianza, pero creo que ciertamente es un problema serio. Pregunta sobre toda la hipótesis lipídica y la más información que tengamos sobre eso. Como dije, he tenido un paciente que no sé cómo manejan el colesterol LDL o ApoB o lo que sea que miran allá. En cuanto a si alguien llega con colesterol alto, automáticamente los ponen en algún tipo de terapia para reducir lípidos. O dicen, vamos a observar cómo te va, hagamos algunas imágenes. No sé cuál podría ser su enfoque, pero eso podría ser algo a investigar.
Sí, la mayoría de los médicos aquí en México ven el colesterol LDL alto y prescriben estatinas de inmediato. El comentario típico es que no van a hacer ningún cambio en su estilo de vida, así que mejor es darles estatinas de inmediato. Así que, sí, la gente no es muy exhaustiva aquí al medir las estatinas. Sí, eso, probablemente en muchos casos es cierto. La gente no va a hacer cambios en su estilo de vida, y no lo van a hacer sin apoyo, y no lo van a hacer sin algo que sea sostenible y agradable. Así que, de alguna manera, eso es verdad. Sin embargo, es como tomar el camino fácil. En mi opinión, es medicina perezosa, y creo que es ser perezoso, y eso es lo que es. Así que, si quieres un médico que simplemente diga aquí tienes una pastilla porque no creo que puedas hacer nada, muchos pacientes te sorprenderán con lo que son capaces de hacer, especialmente si se les proporciona la información adecuada y el nivel de apoyo correcto. Fernando, gracias por aparecer, gracias por hacer lo que estás haciendo porque se necesita valor. Venía otro médico que está en Grecia. Él es como él, único tipo en Grecia, que sigue una dieta carnívora, y esto podría ser un problema para mi práctica. Podrían venir y decir, oye, ya no puedes practicar medicina. Así que es. Gracias por tener el valor de hacer eso, pero hay más personas cada día que veo que realmente están siguiendo. No lo llamaré siguiendo la ciencia, o siguiendo lo que realmente está ocurriendo en el terreno, siguiendo los resultados clínicos que estamos viendo, lo cual creo que es realmente importante. Cuando hablamos de seguir la evidencia, y luego, como mencionaste, la comida Fiat, pero también existe la farmacia Fiat. Cuando la evidencia está contaminada y corrompida y controlada por conflictos de interés, ¿qué tan buena es esa evidencia? ¿A quién beneficia? De todos modos. El dinero. Gracias por hacer eso.